Hermano, si hoy usted está aquí, aquellos que están por internet, es porque su vida tiene un propósito. Y yo quiero decirte que el propósito que Dios tiene para tu vida es mayor de lo que la gente piensa. E inclusive es mayor que la existencia terrenal que pisamos todos los días. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice claramente que todo pasará, mas su palabra permanecerá. Y la tierra tiene su momento determinado por Dios, pero yo quiero decirte que la tierra que pisamos no tiene eternidad, pero tú tienes eternidad. Por lo tanto, el tiempo vivencial de una eternidad que es inmensurable, no se puede medir, es la existencia real de nuestro Dios y nosotros en Él. Mira qué grande es esto. Por lo tanto, cuando tú entiendes ese propósito, tú tienes que entender que nosotros realmente nunca moriremos si estamos en el Creador. Tenemos un momento llamado eternidad y el tiempo consistirá en su verdad. Y Dios es eterno. Entender este principio es importante porque todos tenemos un llamado existencial a una vida real que no es la que estamos pensando. Trabajo, me acuesto, pago deuda, tengo a mis hijos, le ayudo a criar, como abuelo ayudo para aquí y para allá y sigo. No, esto es más grande que todo eso. La vida real del cristiano es mucho más profunda que las cosas elementales que existen sobre la faz de la tierra. Y fíjense que cuando Él dice que todo pasará, mas mi palabra permanecerá, está hablando de una existencia real que nos compete a ti y a mí, porque por su palabra fuimos creados. Y si su palabra permanecerá en virtud de lo que Él quiera hacer a la eternidad con nosotros, y dice la palabra que todo pasará, mas su palabra permanecerá, significa que la existencia real para el motivo por lo cual existimos tiene un propósito para el cumplimiento de los tiempos. Creyente, tú tienes que saber que tú eres demasiado extraordinariamente importante porque portas la herencia inmarcesible de los santos, por lo cual Jesús fue a la cruz del Calvario para otorgarnos la herencia inmarcesible de los santos, pura, casta, limpia y sin mancha. Y la iglesia ha perdido la perspectiva porque el tiempo sobre la faz de la tierra lo ha abrumado con las cosas y pierde la visión y el propósito de Dios, que es eterno. Nosotros como creyentes somos seres eternos. Y lo que determinemos hacer por quien hemos creído será plasmado en nuestra realidad eterna. Y si la desechamos, no la tomamos en cuenta, no la valorizamos, entonces viene la otra parte que no nos gusta a nadie. El lago de fuego de azufre que arde y el gusano que nunca muere. Nosotros hemos creído en un cielo eterno, en un paraíso. Y es lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que vivir con sentido y propósito, con dirección, autenticidad y gozo. Eso es importantísimo, hermano. Cuando nosotros estamos en esa dirección, entonces nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo no depende del dinero. Nuestro gozo no depende de lo que decidan los que están en la gobernanza. Nuestro gozo proviene de Dios, el cual nos libertó de las oscuridades que vivíamos. Ya no somos esclavos de las circunstancias del mundo. Somos deudores de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. De aquel que nos aseguró la vida eterna, la paz y el gozo y las mansiones celestiales. Es importante que el creyente entienda que su vida tiene un propósito. Su vida no es destruirse aquí en la tierra, sino caminar hacia la eternidad, no mirando las cosas que están circundando. Y cuando usted vea que se ponen peor, porque se van a poner peor, entonces más gozo hay en nosotros. Es al revés. ¿Por qué? Porque el cumplimiento profético de los tiempos toma vigencia en la actualización de la vida terrenal. Pero ¿sabes qué? Todo lo que se genera en el cielo se va a plasmar en la tierra. Y la palabra está a favor de nosotros. Y el que murió por nosotros en la cruz del Calvario está a favor de nosotros. Y está en la presencia de Él dentro de nosotros. Para vencer todo obstáculo. Para vencer toda adversidad.
para cambiar toda desgracia para el mundo en gloria para Él. ¿Sabes una cosa? Romanos 8:28 dice claramente que todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito para el cual han sido llamados. A los que llamó, a eso escogió. Para recibir ¿qué? La justicia, por lo cual los santificó para posteriormente glorificarse. Nuestro cuerpo va a subir en gloria vivo al cielo, hermano. La gente tiene que entender que ese es el mayor motivo existencial para nosotros sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, tenemos que tener la visión del reino, no la visión terrenal, sino la del reino. Entonces, cuando usted entienda esto, por peor que se estén poniendo las cosas, por cosas que van a decir y a querer hacer, que obviamente con el permiso de Dios lo van a hacer, porque Apocalipsis está escrito, por eso estamos dando los martes de Apocalipsis, entonces nosotros estamos en gozo. ¿Usted me entiende de lo que estamos hablando? Ahora, para usted saber cuál es el propósito de vida con Dios, usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso hoy vamos a hablar de cómo escuchar la voz de Dios. Porque si usted no sabe con el Creador que nos creó a nosotros del polvo y de ese polvo que nos creó, los depuró a través de las pruebas y las situaciones que vivimos, para posteriormente en el gran momento de Apocalipsis, la tierra será destruida, pero el polvo será limpiado. ¿Tú me estás entendiendo? O sea que tú eres perteneciente a la nación santa, pura, casta, limpia, sin mancha. No somos ciudadanos de esta tierra, sino del cielo eterno. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Para las obras que Él hizo, las disfrutemos cada uno de nosotros. El poquito tiempo que vivimos aquí en la tierra es un tiempo existencialmente extremadamente corto, comparado con la eternidad que no tiene número de años. El eterno significa tiempo y el que nos llamó es el eterno Dios poderoso, creador de todo lo que existe y de las cosas nuevas que veremos. Por lo tanto, no hay limitaciones para pensar en la grandeza de Dios versus las pequeñas cosas que ocurren sobre la tierra. Nada comparable con las cosas de Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno y tiene bendiciones eternas para nosotros. Por lo tanto, la iglesia tiene que levantarse en poder y autoridad, creyendo que las promesas de Dios se cumplirán tal como se ha cumplido y escrito están en su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y si todo se ha cumplido, tú no tienes que tener ninguna duda de lo que está ocurriendo y saber que se cumplirá contigo, porque Él nos llamó y te escogió. Romanos 8:28, estudia esa palabra. Acuérdate que te llamó. ¿Te llamó para qué? Para recibir la bendición de la herencia inmarcesible de los santos, por lo cual Él muere en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para que recibiéramos esa bendición. Y al recibir esa bendición, nosotros entonces sabemos que somos seres eternos. ¿Usted me entiende lo que estamos hablando? Ya no miremos más con los ojos sucumbidos en lo que está pasando, sino con los ojos de la esperanza viva de un Cristo glorioso que se va a glorificar porque Él te llamó. Y te llamó y te santificó. Es decir, viviste para Él. Y como viviste para Él, entonces te justificó para entregarte la glorificación. ¿Tú me estás entendiendo, pueblo? Esto no es cualquier cosa, hermano. El que no cree no recibe. Creer significa que recibe. Por lo tanto, estamos en virtud de que lo hemos recibido y lo veremos. Él trabaja en un solo tiempo. Tú y yo estamos en el pasado, presente y futuro. Pero tenemos que creerlo porque ese tiempo se va a cumplir y se aproxima rápidamente. Rápidamente. Pero el pueblo tiene que estar despierto. Entonces, a veces vivimos el tiempo existencial en la tierra sin saber a dónde nos quiere llevar el Señor. ¿Y sabes por qué fallamos? Porque no escuchamos la voz de Dios. A veces la oyes aquí, a veces la oyes aquí, a veces la oyes aquí, a veces está por la palabra en la interpretación. Pero lo importante es que la escuches. ¿Pero para qué la vas a escuchar? Para obedecerla. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él te habla para el cumplimiento de la programación perfecta que tiene tu nombre. No tiene el nombre de ella o de él, no, es el tuyo.
Y tú tienes que agarrar ese programa para tu vida y vivir con norte, con tesón, con gusto, con autoridad y con poder, venciendo toda obra de maldad. Porque Él lo promete, que si tú caminas en obediencia, Él destruirá la maldad. Y ninguna obra forjada contra ti prosperará. Y toda lengua que se levante en condenación quedará. Porque a mí es la venganza, a mí es la justicia y yo pagaré, dice la palabra. Entonces, cuando el creyente mira esto, dice, pero ¿qué yo hago perdiendo el tiempo saliéndome de lo que Dios dice en su palabra? Volver de donde me sacó. Es como volver a meter la basura en la mano del zafacón de la inmundicia y el pecado. Después de ser limpiada. Después que te pasaron el detergente y lo limpiaron todo, volviste ¡fuap! Y metiste la mano donde no tenía, haciendo el pasado que te limpió una realidad en el presente. ¿Quién es el que está perdiendo, pueblo? Eres tú. Abre los ojos, no vuelvas al pecado de donde te sacó. Por eso es importante cultivar la relación con Dios, escuchando la voz de Dios a tiempo y destiempo. Y Él no huirá de nosotros, sino huyen las tinieblas de nosotros. Por eso dice la palabra, resistid al diablo con la palabra y Él huirá de vosotros. Amén, gracias. Que esto es muy importante. Ahora bien, quiero traerle el relato de Samuel, que fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Eso está en Primeras de Samuel 3, 4 al 10. Fíjense cómo este relato nos trae el siervo de Dios, cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Fíjense que lo llamó y dijo, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, que era el sacerdote, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Él creyó que era Elí que lo había llamado, Samuel. Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. A veces Dios le habla a la gente y no hacen caso y siguen cometiendo el mismo error. Cualquier parecido, preséntese con la verdad de Dios. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y mira el 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, joven. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué has llamado? ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y la tercera vez, mira lo que pasa aquí en el 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Yo quiero decirte que hay creyentes que dicen conocer a Dios y no conocen a Dios. Y les voy a decir algo. Cada vez que rompemos la obediencia de la palabra de Dios y no nos arrepentimos, le estamos diciendo, yo no te conozco. Y coge un momentito para hacer la poca vergüenza que voy a hacer y después vuelve otra vez al Señor. Tú no conoces a Dios. El que haga eso conscientemente de la realidad no conoce a Dios. Está desparramando la bendición y si lo quiere hablar en arroz y habichuelas, pisoteando la sangre de Jesús. Mira cómo te lo estoy diciendo. La iglesia está próxima a ser levantada, hermano. Está usted a punto de caramelo. Y no me canso de decirlo porque es así que me lo puse de madrugada. Y vuelve y me lo recalca, y vuelve y me lo recalca. Y si él lo recalca, hermano, es porque es importante. Si me lo dice 3 veces, es porque yo tengo que decirlo 3, 4, cientos de veces. Porque él no se equivoca. Nunca me ha dicho algo que esté equivocado. Nunca. Y mire que yo he dicho cosas contra el raciocinio intelectual y él siempre tiene la razón. Y lo cumple. Así que hay que romperse el intelecto y ser obediente, hermano. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Estamos ahora en la revelación de la palabra como iglesia neotestamentaria que se forma de 1948 en adelante. Por lo tanto, la revelación de la palabra a la iglesia neotestamentaria ha sido abierta. No hay razón para que no la hagas. No hay razón para que incumplas. No hay razón para que la violes. Porque está revelada. Iglesia, esto es serio. Esto no es juego. Y usted que está por internet, despierte.
Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Ya a nosotros no nos aplica porque está revelada. Así que el 8 y el 9 y el 10 dice: Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, sacerdote, que Jehová llamaba al joven. Y mira esto, 9 y 10 lo que dice. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y mira el 10. Y vino Jehová y se paró, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Y Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Mira, esto es importante. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, el oído y los sentidos se afirman para que tenga la acción de sensibilidad a la palabra de Dios en tu vida. Pero si tú lo niegas porque sabiendo lo que Él quiere no lo hace, tus oídos se ensordecen. No lo ensordece Dios, lo ensordece Satanás, porque cuando tú eres desobediente a la palabra, Satanás toma lugar en tu vida. Y Dios no puede hacer nada por ti porque estás contra la palabra de Dios. Y Él no puede romper la palabra en virtud del amor que te tiene porque tú estás en pecado y ahí bendito y me da pena. No, Dios no está en la pena, hermano. El que está en la pena es el diablo. ¿Me está entendiendo? Por eso hay que arrepentirse del pecado y corregir. Mira qué importante es esto. Y esto es importante porque si usted mira, y vino Jehová, se paró y llamó 3 veces y dice, habla porque tu siervo escucha. Tú sabes el sometimiento que hay y la obediencia que hay cuando tú dices, habla Señor, que tu siervo escucha. Tú te estás poniendo en la posición correcta y estás poniendo en el Altísimo, donde el lugar que corresponde, y ver en humildad lo suficientemente grande de ese amor para el cual Él nos habla a nosotros siendo seres humanos que no nos merecíamos. La liberación de los pecados, delitos y transgresiones. Sin embargo, Él se inclinó a nosotros para llamarnos y hablarnos. Habla que tu siervo escucha la tercera vez. Así que hoy necesariamente tenemos que hablar de cómo escuchar la voz de Dios. Es importantísimo. El primer principio es escuchar la voz con la expectativa correcta, no la expectativa que quiere el hombre. No, porque yo quiero que tú me hagas, porque yo quiero aquello, porque yo necesito esto. No, no, no. La expectativa correcta del intelecto del hombre nunca la tiene. Suena fuerte, ¿verdad? Yo lo he vivido. Un solo ejemplo le voy a dar de tantos miles que le puedo dar. Uno. Ponerle un hilo en T12 a una médula que está partida no tiene ningún sentido científico. Y puede ser una demanda que tendría que responder. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un procedimiento anormal, no científico, a través de la ciencia. Sin embargo, Él se glorificó en el mandato y puso a la persona a caminar. El intelecto dice, no lo hagas. Te van a demandar, te van a ganar el caso porque tú sabes que es un disparate. Pero resulta que el que creó la ciencia, Dios, sí lo vas a hacer y yo me voy a glorificar. Romanos 8, 28 al 30. Dios no se equivoca, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que tener una expectativa real de las cosas, como Dios quiere que la veamos. Y por eso es importante que escuchemos la voz de Dios, pero con el propósito de una expectativa correcta, que se llama obedecer sin cuestionar. Obedecer sin esperar. Obedecer sin pensar. Si tú lo dijiste, yo lo voy a hacer. Punto y se acabó. No cuestionario. No intelecto. El intelecto tuyo no le sirve a Dios para nada. Hoy se lo enseñaba a la clase de los muchachos. Para nada. Lo que te sirve es la obediencia a Él. Ahora, tienes que saber que estás escuchando la voz de Dios. Porque Satanás habla y la voz de Satanás se parece a la de Dios. Lo que pasa es que Satanás no puede ser congruente a la palabra. Y ahí tú lo sabes. Por eso es que hay que nutrirse de la palabra diario.
para poder saber quién te está hablando. A veces habla nuestro espíritu y creemos que es Dios. A veces habla Satanás y creemos que es Dios. Y Dios no está en el asunto, hermano. Y tú lo haces por bueno porque creíste que era Dios que me habló. Ah, sí. Busca la coherencia de lo que te dijo con la palabra. Si no está coherente con la palabra, desecha del zafacón, hermano. Despierta. Y así hay muchos profetas en este pueblo. Y usted tiene que enfrentar esa realidad. La mejor profecía es la Biblia. Y escrita está. Y no falla. Amén. Mira, Jeremías 33:3 dice esto claramente. Clama a mí y yo te responderé. No es que tu espíritu va a responder. No es que aquel me dijo. Es que el Señor te va a responder. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que para que tú puedas conocer el plan perfecto de Dios, no el que tú tramas en el intelecto, sino el que Dios te quiere dar, tienes que clamar a Él. Y usualmente la gente dice, no, porque yo quiero hacer esto, porque yo quiero lo otro, porque a mí me parece, porque yo soñé con aquello, y ese es el plan. Ese es el plan que Dios tiene para tu vida. ¡Bah! Te equivocaste. No al lugar. Así mismo es. Yo se lo puedo decir a usted. Yo huyendo de las cosas que quería hacer Dios y queriendo imponer mi intelecto, hice 4 especialidades dentro de la medicina. ¿Cuánto mejor no hubiera estado yo sirviéndole cuando Él me llamó? ¿Sabe cuántos millones de vidas yo me hubiera ganado para el Señor? Ni lo sé porque Él lo hace. Pero la ignorancia, el intelecto, el que a mí me gusta, déjame hacer esto, perdí el tiempo de esa manera. Y parte de mi juventud fuerte. Entonces yo vengo a decirte a ti que no cometas el mismo error. ¿Por qué? Porque las consecuencias de caminar de espalda a Dios son fatales. Y pueden costarle la vida. ¿Usted me entiende lo que estamos hablando? Es serio. Pero ¿por qué esto es importante? Porque necesitamos conocer el plan de Dios para nuestra vida. Pero escucharlo con la expectativa correcta. No lo que yo quiero, no lo que a mí me gustaría, lo que a mí me parece, que el sueño que yo tuve. ¿Sabes qué? Satanás siembra sueños también en tu mente. Pero los que te da Dios son de verdadera bendición y jamás nunca añaden tristeza. Y tienes que saber que son coherentes con la palabra de Dios, no incoherentes. Dios unifica, no separa. Por lo tanto, tu presencia con Él tiene que estar, mira, unida todo el tiempo para cumplir sus propósitos en tu vida. Esto es importante. La expectativa correcta. Así que, para que esto sea así, tenemos que acercarnos a Él no dudando, sino esperando, no creando el pensamiento ni recrearlo de lo que Él quiere que yo quiero escuchar que Él me diga. De lo que yo quiero esperar que Él me diga. Porque mis expectativas son estas, que no. Regla número 1. Expectativa correcta es escuchar en neutro lo que Dios quiere hacer. Esto es importante. Porque cuando tenemos esa expectativa correcta, entonces nuestra fe es una fe positiva hacia lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 te lo dice claramente. No creo que te lo puse, pero ponlo ahí, Hebreos 11:6 para que lo lean. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios le hay y que es galardonador, se merecen lo que Dios tiene programado para su vida, quiere decir galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, la confianza hace que Dios se acerque a tu vida. Mire, y el ejemplo de Elías y los profetas. Vamos a verlo en Primera de Reyes 18:35. Vamos a ver este relato precioso de Elías. Dice, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Fíjense que Elías
era el profeta levantado de Dios porque el pueblo de Israel estaba adorando dioses falsos, debido a que Jezabel había tomado dominio sobre Acab. O sea, Jezabel era la mujer, ustedes saben el relato de Jezabel, que controlaba, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dominó el rey Acab y con ello el pueblo cristiano de Israel estaba adorando dioses equivocados. Por lo tanto, estaban en un pecado de idolatría rampal. Entonces, Elías fue levantado por Dios para mostrarle al pueblo de Israel que estaba equivocado en lo que Jezabel y el rey Acab hacía. Y levantó a Elías y Elías dijo, vamos a ver el verdadero Dios que Israel tiene que adorar. Y le hizo un reto y lo llevó a un holocausto donde en el holocausto Elías iba a hacer que Dios se glorificara al quemar el holocausto y el pueblo viera quién verdaderamente tenía el poder para sacarlo de la equivocación de la idolatría. Y esto es algo importante e interesante porque cuando analizamos este dato bien, vemos que hoy día la iglesia está pasando por lo mismo, creyendo en hombres, creyendo en eminencia, creyendo en profecía falsa. Y la realidad es que no está Dios en eso. ¿Me está escuchando, pueblo? Y lo estamos viviendo hoy en día. ¿Y por qué lo estamos viviendo? Porque la iglesia no se apega al conocimiento de la palabra de Dios y no vive por la palabra. Por eso es que están surgiendo esas equivocaciones. Y fíjate que en el versículo 24 de Reyes, 24 o 30, 24 creo que es. Mira, dale un poquito para atrás. Él le dice de una manera, Elías le dice de una manera burlona a esta gente que iban a presentar el holocausto. Le dice, invocad vuestro Dios en nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea el verdadero Dios. O sea que le presentó un reto al pueblo de Israel y a los reyes que estaban ahí. Mira qué interesante. Y responderé por medio del fuego. Pero este fuego no era solamente el fuego espiritual, sino era un fuego real que iba a evaporar el agua de la zanja. Iba a quemar el holocausto que estaba encima de las piedras. Dice, por medio de ese fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien ha dicho. O sea que estaban tan ciegos que tenían que ver señales físicas para entender la realidad que le había dado la vida al pueblo existencial de Israel. ¿Por qué eso ocurre? Porque había una saturación de los dioses paganos en el pueblo de Israel por infiltración de Jezabel, que había dominado al rey Acab y había permitido que la idolatría tomara lugar en la vida del pueblo de Israel. En la actualidad, en la iglesia exactamente pasa lo mismo, hermano. Tiene la iglesia que despertar y salir del letargo que están. La iglesia se aproxima a la contratación máxima del levantamiento del poder de Dios hacia las nubes. Y está caminando ciega y de espalda a Dios. Y usted ve que la importancia de darle a Dios lo que es importante, ni siquiera se lo dan. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Llega hasta el culto de oración a ver cuántos vienen. Esto es sencillo. Esto no es que a mí me dijeron que esto se cae de la mata viendo lo que está pasando. ¿Y por qué? Porque no le están dando la importancia que merece, a que tiene toda la gloria y toda la honra. Y esto es importante que nosotros como pueblo de Dios lo destaquemos. Así que fíjate cómo Elías tuvo que retar a la gente de frente para que entonces el Dios de Israel, que originó a Israel para hacer lo que es, se presentara a través del fuego quemando. ¿Y qué pasa? Este holocausto, cuando están presentando el holocausto, le dice, bueno, invoca al Dios que ustedes creen. Y él, si usted lee este relato en Primera de Reyes, él le dice, bueno, puede ser que tu Dios se esté bañando y no está escuchando. O está durmiendo. Y cuando usted lee eso, usted dice, Dios
hace que Satanás se someta a él. Un solo hombre, profeta, pudo vencer miles y miles y miles de personas que adoraban a Satanás. Pero era ungido por el Señor. Hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y como él quería demostrar esta verdad, la gente estaba tan convencida de la idolatría y vivían tan cómodos porque todo lo tenían. Entonces tuvo que llevarlo a esta reducción de un conocimiento donde se quemara todo en el altar con el fuego de Dios. Ellos no pudieron hacer descender el fuego y él se burlaba de ellos para dar a entender, mira, yo creo que tú estás en los diositos falsos que tú tienes, no tienen poder. Y incluso cuando fue a quemar, para pedir el fuego de Dios, le dijo, echen más agua a la zanja. Dice el relato bíblico, para no atrasarme más porque hay material aquí, dice el relato bíblico que el fuego fue tan fuerte, las lenguas de fuego fueron tan fuertes que evaporaron el agua de la zanja y quemaron el holocausto, los animales muertos que habían presentado a Dios. Similar a la actualidad, la iglesia tiene el poder para aniquilar, para destruir, para deshacer toda obra de oscuridad. Y ese fuego baja de lo alto. ¿Y sabes qué? Tu boca tiene la autoridad para hacerlo y desatarlo. Pero tienes tú que vivir para Dios, en obediencia a Él. Y entonces tendrás la autoridad para hacer todo lo que Él mande hacer. Pero es importante que entendamos esta posición y saber que nosotros somos la esposa del Cordero. Él va a venir a buscar su pueblo. Él lo va a levantar vivo al cielo. Y eso es una promesa. Y así como Jesús resucitó y fue al cielo y se fue vivo al cielo después de resucitar, Elías se fue vivo al cielo. Enoc se fue vivo al cielo. Así la iglesia será desposada con Dios para 7,000 pies de altura, 6,500 pies de altura, encontrar al Dios que le servimos. Porque en esa primera aventuranza que leemos de bendición, estamos como iglesia neotestamentaria, todos los que estamos aquí. Pero tenemos que vivir esa realidad en nuestro corazón y dar testimonio de esa verdad. Amén. Así que lo que más nos debe motivar a nosotros es que vamos a ser levantados vivo al cielo, y lo que más va a mantener el fuego vivo del Espíritu en nosotros, ¿sabe qué es? La pasión por las vidas que se están perdiendo. Esa pasión por las vidas que se están perdiendo es lo que va a hacer que el fuego del Espíritu Santo se mantenga viva y vivo en nosotros. Esa pasión existencial hacia las cosas eternas son las que nos va a mantener vivos para ir al cielo. Pero si no la tenemos, hermano, nos estamos muriendo entonces. Y es hora de despertar. La iglesia tiene que, en todo momento, evangelizar hacia afuera. En todo momento, procurar que la familia que no se ha convertido se convierta. Todo lo que haya oportunidad, llevarle la palabra de Dios conforme a su voluntad. No imponerla, sino hacerla cuando Dios diga. Y eso Dios lo va a respaldar. Segundo principio importante es que haya quietud en nosotros. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando Dios le va a hablar a su vida, usted no puede estar en agitación de espíritu. Tiene que estar quieto. Porque en ese silbido apacible Él le habla las vidas. Y nosotros tenemos que entender que esa quietud es necesaria. Mientras usted esté pensando en aquello de que dejé de prender aquello, que se me olvidó cerrar la puerta, que si no compré la leche, que si no tengo el pan para mañana. Ay, Dios no está, hermano. Tú estás en las cosas materiales de este mundo. Dios quiere llevarte a una realidad de quietud espiritual para decirte las cosas importantes que Dios tiene para tu vida. Le voy a dar un ejemplo. Esto yo no lo tenía a las 3 de la mañana de hoy. Y el Señor me levantó, escribe. Esto es lo que quiero, estos principios. Tan. Ahí. Yo tengo sueño. Yo me siento súper bien, con una energía brutal. ¿Sabes por qué? Porque es Él. Es Él. No soy yo, es Él.
En mi carácter intelectual, pero muchacho, tú no has dormido 3 horas, ¿cómo es posible? Tú eres loco, mano. Se te va a confundir la mente, vas a estar nublado. No, no te equivocaste. El que creó este cuerpo es el que me lleva a mí a donde Él quiera. Cuando tenemos esa dimensión de credibilidad en Él, entonces Él hará mucho más cosas de lo que nosotros ni siquiera pensamos. Lo que oído no escuchó, ni han subido al corazón del hombre, ni ojo vio, son las cosas que Él tiene guardadas para sus hijos. Y estamos en esos tiempos de Jeremías. Y nosotros tenemos que tener esa actitud correcta. Salmo 46:10. Mira cómo te lo pone. Porque hay que estar quieto y dejar que Dios hable. Estad quieto y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Qué pasa que hoy en día no podemos estarnos quietos? Porque la agitación intelectual provoca emociones que nos distancian de Dios. Si nosotros, por el contrario, nos mantenemos quietos, entonces nuestras emociones se aquietan y tenemos la capacidad de que nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón esté sensible al corazón de Dios. Y al estar sensible al corazón de Dios, entonces caminamos en lo que Dios quiere que caminemos. Y no perdemos tiempo haciendo cosas que no producen nada. Por eso es importante tener la quietud grande. Esa quietud evita la agitación de espíritu, porque la agitación de espíritu proviene de una emoción no redimida. Se llama miedo. Esto no está aquí, el espíritu lo trae. Se llama miedo. El miedo es la incertidumbre del hombre y es el abismo que distancia a Dios del hombre. El miedo es producido por las tinieblas. Es el primer pecado que ocupa el hombre en su vida y toma lugar Satanás en la vida del hombre. Por lo tanto, tú nunca puedes permitir que el miedo te acorrale en tu mente. Que el miedo te haga dudar de lo que Dios te dijo que va a hacer. Que el miedo te haga pensar que Dios no está en tu vida. Te haga pensar que Dios no va a cumplir su propósito en tu vida. No. Nada de eso proviene de Dios. Por eso es importante que estemos quietos y que tengamos la nutrición diaria de la palabra de Dios para que nuestra alma se sacie de bien y cuando tengas que escudriñar en la profundidad de tu soledad, tengas sustancia nutritiva para entender lo que el Espíritu te quiere dar. Si no, no vas a tener la sustancia nutritiva porque no te has alimentado correctamente. El internet no te nutre. No, que yo lo leo aquí del internet. No porque yo tengo esto. No porque está programación bíblica. Mire, hermano. Deja la bobería. El internet lo altera cualquiera. Pero la palabra escrita está, no la borra nadie. Pueblo, ¿te nutres con la palabra de Dios? ¿Usas la Biblia? ¿O te conformas con lo que te dan por internet? Hay que despertar. Porque cuando venga el primer soplón, tú te vas a caer. No estás cimentado en la roca firme que es la palabra de Dios. Por eso es importante la nutrición espiritual. Vamos a ver el Salmo 62, del 5 al 8 directamente. Mira cómo te lo está diciendo aquí el salmista. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Para poder llegar a decir esta palabra, tú tienes que conocer al Dios vivo. Tú tienes que servirle a Él para poder adueñarte de esa palabra como un estilo de vida que primero obra en pensamiento y después se realiza como un estilo de vida. Porque de Él es mi esperanza. O sea, le está diciendo el salmista, yo confío lo que Él dice que va a hacer conmigo. Por lo tanto, Él es mi esperanza. Y yo le añado que a la vida te lanza. Así, porque así lo oro y se lo digo a ustedes. ¿Por qué? Porque según Él me manda, yo me lanzo. Por eso yo le digo a ustedes, cuando Él me manda, hasta con los tenis puestos me voy. Y eso viene de una cosa que me pasó una vez en la marina. Teniendo unos zapatos claros nuevos, blancos, yo tuve que tirarme al agua.
Y yo dije, bueno, Señor, no me importa, aquella vida vale más. Esos nenes que están en el bote suelto. Y fui, me tiré, los busqué y los traje. Cuando yo salí de la marina, los pantalones y los zapatos estaban secos. Y los zapatos nuevecitos. Será Dios veraz. Hermano, eso me pasó a mí en Villa Marina. Mi esposo es testigo, la pastora lo sabe. Y yo veía que todo el mundo me miraba, yo no me había dado cuenta. Y yo, ¿pero qué pasó? Y me dice, ¿pero usted no estaba en el agua ahora? Sí. Adiós, estoy seco. Mira mis zapatos nuevos. Porque uno piensa en eso, porque es verdad. ¿Pero qué? Dios nos manda a hacer algo más importante que a rescatar ese botecito que se soltó con unos nenes. Entonces, cuando usted ve estas cosas, mi esperanza es Dios que la vida me lanza. Quédese con eso. Vamos a seguir hasta el 8. Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Cómo va a ser mi roca? Él es mi seguridad, amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación. Por eso es mi roca. Y mi salvación también. Pero ¿sabes qué? Es mi refugio y no resbalaré. O sea que Él te va a guardar y el que quiera venir contra ti no podrá porque Él te va a respaldar y tú no vas a fallar. Por lo tanto es tu refugio. Mira el 7 y el 8 cómo te sigue diciendo. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Vuelve y te lo repite de una manera diferente, pero es lo mismo. Salvación, gloria, fuerte y refugio. Y mire el 8 como cierra diciéndote. Espera en Él en todo, ¿qué? Tiempo. No, porque a veces tú sabes que yo sé que en el intelecto, que esto yo lo he hecho 500 veces, tú sabes. Espera en Él en todo tiempo. Él no hace dos milagros iguales. Él siempre lo hace diferente. ¿Sabes por qué? Para que sepa que eres Dios. Si tiene que hacer un disparate para sanar a una persona y ponerla a caminar, Él hace un disparate para tu intelecto. Pero para Dios es un milagro. Alaba. Se lo dije ahorita para no repetirle lo mismo ahorita. Dice, derramad delante de Él vuestro corazón. O sea, tú, dale el corazón tuyo a Él. Porque Dios es nuestro refugio. Y mira, me encanta como dice, después dice, Selash, silencio. Habló el Señor. No hay más nada que buscar. ¿No me entiendes? Selash. Hermano, coja esos versículos y apréndanselos de memoria. Selash. Silencio. Y en ese silencio apacible se mueve Dios en favor de tu vida, de tus hijos, de las circunstancias, de las enfermedades, lo que sea. Él es Dios veraz de toda bendición. Quiere decir que esto nos enseña que tenemos que apartar tiempo con Dios. Hay que apagar el celular, hermano. Hay que apagar el iPad. Hay que apagar las cosas electrónicas que tanto nos entretiene. Vamos a meternos con Dios. Por favor, no uses el celular para orar. No vas para ningún lado. Cuando estás ahí en internet, de momento viene una llamada o viene una programación de alguien en ropas menores, por no decir otra cosa. Pues tú sabes que ese es el diablo. ¿Quién domina las redes aquí? ¿Quién no sabe? Satanás. No, porque este canal es cristiano, sí, pero ¿sabes qué? Estará funcionando como cristiano, pero el enemigo se puede meter porque tienes que ceder la autoridad de las cookies. Que tenga entendimiento, que escuche. Y de momento te salen un cookie con un bikini. Y tú estás buscando de Dios. Qué lindo, papá. Y caíste, mira. ¡Uap! Usa la palabra de Dios. Lee la Biblia. Apaga el teléfono. Apaga el iPad. No uses la computadora. Usa para trabajar cuando hay que trabajar. Pero sé sabio. Hermano, hay que ser sabio. Así que esto es bien importante que usted lo tenga claro, que en el silbido apacible, en la suavidad del tiempo y en la quietud, es donde usted va a escuchar claramente la voz de Dios. Nunca ore con prisa. Es que son las 8 y tengo que estar a las 8:30. Dame 5 minutos para orar. Para cumplir, tú sabes. No estás haciendo nada. Mejor vete. Porque eso es un desprecio a Dios. Eso es un desprecio garrafal. Dios se le da lo mejor que nosotros tenemos en la vida. Como yo siempre le digo, si no tienes nada bueno que dar, no des nada. Nada. Porque Dios se le da lo mejor
Siempre, 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 iglesia, siempre, siempre lo mejor para el Señor. Tercer principio, la paciencia. Yo circulé eso cuando Él me lo dio y digo, wow, Señor, la paciencia. Ve al Salmo 41, me dijo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántas veces oramos con la prisa de la necesidad de una respuesta porque tenemos que decirle a alguien? Y entonces oraste con prisa porque el Dios que yo le sirvo tiene que ir con prisa porque yo tengo prisa. ¿Quién es el que manda? ¿Eres tú o manda Dios? Entonces, cuando Él ve esa desesperación, ¿sabes qué? No dice nada. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no es tu empleado de mandato. Nosotros somos esclavos de Él. Es al revés. Que por misericordia servimos para algo. Por misericordia. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario y pagó el precio en la cruz del Calvario y murió por todos y cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que es eso? Y con su muerte nos dio vida a nosotros. Entonces, ¿cómo tú vas a ir con prisa con el dador de toda buena dádiva y de don perfecto, que es el Padre de la luz, el cual no tiene mudanza de sombra de variación alguna? Tú eres loco, mano. ¿Será posible que tu mentalidad llegue a ser tan obtusa de orar con prisa? No. Dios no está en el asunto, hermano. Tenemos que despertar la iglesia. Necesitamos estar percibidos de las cosas que están aconteciendo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados espiritual y emocionalmente correcto para recibir lo que está pasando. Cuarto principio. Nuestra forma de pensar tiene que ser activa. Mira, y esto es importante porque mucha gente dice, pero lo que está pasando, ya Apocalipsis lo dice. Sí, yo lo sé, pero por eso no me voy a sentar y a despreocupar de no hacer lo que me toca hacer. ¿Por qué? Porque Dios permite que estas cosas que están pasando es para que tú y yo seamos proactivos a lo que Dios dice que tengo que hacer. Que yo sé que va a pasar esto, aquello y lo otro. Sí, pero ¿qué Dios dice que yo tengo que hacer? Llevar mi palabra a tiempo y destiempo y fuera de tiempo. Y que me busque mientras pueda ser hallado. Entonces, la iglesia tiene que evangelizar, tiene que tener deseos por conquistar el pueblo que está en oscuridad. Quiero decirte que yo me puse a indagar, son más las personas apartadas de la palabra que los que están vigentes en la palabra. Y usted se coge los deambulantes que hay ahí, de 10, 9 son apartados. ¿Por qué se apartaron? Porque nunca se convirtieron. Porque a mí me dice la palabra que cuando tú te conviertes, tú no puedes desmaterializar lo que el Espíritu convirtió. ¿Ustedes me están escuchando? Y quizás la iglesia no hizo el trabajo, o el pastor no hizo el trabajo, el evangelista, el que fuera, no hizo el trabajo correcto. Pero cuando tú conoces la verdad de la primacía y la primogenitura que se te ha dado a ti, eso es suficiente material para evidenciar la necesidad de tú buscarle a Él. Porque sabes que en Él, únicamente en Él y solamente en Él está la bendición de la vida eterna. Cuando tú sabes esa realidad, tú dices, espérate, papá. Olvídate de lo que tú me digas, olvídate de los millones que tú me des, olvídate de los nombramientos. Yo lo voy a seguir a Él. Porque ¿sabes qué? Que lo que Él te da, nadie lo puede comprar. Y como el mundo no te lo da, el mundo no te lo puede robar. Si tú se lo permites, no te lo robará. Si tú se lo permites, sí te lo robará. ¿Se acuerda ese corito bien viejo? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no te lo puede quitar. Pero si tú no te metes con Dios, se lo cedes a Él, al mundo. Y eso es lo que está pasando. La iglesia tiene que entender que tiene una verdad prominente por encima de todo y que nada ni nadie la puede detener. ¿Sabe el último que se han inventado? Que los ovnis son reales. Hay quien no sabe que los ovnis son reales. Que porque ahora lo dijo Biden. Mira, una momia. Lo dijo. Porque eso es una momia. Mano. Entonces, la gente le cree más porque Biden lo dice. Y yo le digo, mira, yo te lo tengo grabado hace 28 años atrás. Como testimonio mío. O 30 años ya hacen, ¿verdad? Más o menos por ahí. Por ahí, por ahí.
Pero fíjese, ¿a dónde hemos llegado? Que la gente cree más en los políticos. ¿Por qué está la iglesia así? Porque la iglesia no busca la palabra, no indaga en la profundidad de la palabra y por lo tanto no tiene la revelación de la palabra. Y entonces, al no tener esa revelación, no está activo en lo que Dios dice que hay que activo. Así que es importante cuando usted sea activo en la palabra, que esta palabra que usted leyó de madrugada, a la noche, lo que sea, por la mañana, todo el día la rumee, la saboree. Y sabes que cuando tú entras en la rumación, en el rumido de la palabra, analizando la palabra una y otra vez, ese estado de volver a realizar y pensar sobre la palabra, viene una revelación profética a tu vida. Y a lo mejor lo que tú creías que estaba leyendo, que no era la respuesta, resulta que ahora entendiste cuál es la respuesta. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque tú mantuviste la lectura de esa palabra, pensándola en tu mente y meditando en ella en la profundidad. Y en esa quietud insaciable de la búsqueda de su presencia, vino la respuesta a lo que tú buscabas. Sencillo. Pero lo buscaste y lo encontraste. Buscad y hallaréis. Se cumple la palabra, hermano. Mire, Colosenses 3:16 te habla bien claro de esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Por qué dice toda sabiduría? Porque la palabra de Dios es sabiduría. ¿Ah? Entonces, ¿de qué yo voy a leer? Los muñequitos, las cositas que hay por ahí. No, yo voy a leer la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios me da la respuesta a todo. Porque esa palabra es sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos cánticos espirituales. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en esos salmos y cánticos espirituales? Nosotros estamos clamando porque la presencia de Dios nos inunde. Y cuando la presencia de Dios nos inunde, Él pone la información que tú y yo necesitamos saber de parte de Él para la realización perfecta de un testimonio que hable de Él. No es como tú quieras, porque yo no es como tú quieras, es como Él quiere. No es como tú digas, es como Él dice. Y ahí es donde tú tienes que entrar en la obediencia a la palabra de Dios para el cumplimiento de los tiempos. Y entonces cuando estás en esa tesitura, entonces recibe lo nuevo que Dios va a hacer en tu vida. No lo que tú quisieras, no lo que a mí me dijeron, sino lo que dice Dios que hay que hacer. Esa es la diferencia. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que Efesios 5, 19 al 20 nos dice. Mira, esto es una receta. Es una receta para todo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mira cómo dice el 20. Dando siempre gracias por todo. ¿Cómo? Por todo. Ahí dice por todo. No por algo, no, por todo. A Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese por qué esto es importante. Porque es que así es que quiere que funcionemos, porque Él pelea la batalla por nosotros para bendecirnos en cualquier ángulo que nos toque vivir. ¿Cómo? Sí. Sí. No importa lo que esté sucediendo, no importa la carencia afectiva que tú tengas, si se lo entrega a Él, Él te sacía de bien toda tu vida. Y Dios te da lo que tú necesites cuando tú necesites, en la forma que tú necesites, determinado por Él. Es una dependencia absoluta, total y completa que Él quiere que tengamos para que nuestra bendición se mantenga de continuo. La bendición del cliente no es un ratito bien, otro ratito mal, un ratito... No, te equivocaste. Si tú estás así, hay un vaivén que no estás cumpliendo con el propósito de Dios. Todo es vía ascendente, aunque hayan cosas malas y desagradables, pero todo ha de ser para bien aquellos que responden al propósito por el cual han sido llamados. Y esa esperanza tiene que estar firme en nosotros. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz. Y si Él murió en la cruz, tú tienes que morir en la cruz. El yo, el egoísmo, el que a mí me parece, el que yo quiero, muere. Y cuando tú entregues todo, entonces vive. Es al revés. Porque el que pierda mi vida por mí la ganará. Lo entendió ahora, ¿verdad?
Esa es la clave. Ahí usted lo va a ver claramente. Quinto principio que el Señor nos lleva es la confianza en Dios. Fíjese que muchas veces cuando esperamos escuchar la voz de Dios, nosotros deseamos saber lo que Dios nos quiere decir. Eso es una parte carnal que todos tenemos, hermano. Pero cuando usted entra en la profundidad de la palabra de Dios, usted va a ver que el Espíritu Santo, a través de Hebreos 4:12 te dice, porque la espada, mi palabra es más cortante que tu espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Por lo tanto, Él discierne a través de la palabra lo que tú necesitas saber y te pone lo que tú necesitas saber para el plan de Dios para tu vida. No lo que tú quieres, no por las cosas materiales. Yo fui uno que viví en ese rol. Y Él me dejó que hiciera mis 4 especialidades, hiciera millones, ¿para qué? Para que después me dijera, dámelo. Dámelo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque viví equivocado estudiando por unos propósitos que no eran de Dios. Alábare si puede. Que no te pase a ti. Que no te pase a ti. Que quieras hacer las cosas para tener cosas materiales. No te equivoques. Porque hay de hacer esas cosas y perder tu alma. Triste el caso. Eso no quiere decir que Dios no te quiera prosperar, hermano. No equivoque la gimnasia con la magnesia. Dios te quiere próspero, pero a la manera de Él. ¿Estamos claros? Dios no quiere una iglesia pobre, pero la quiere rica, pero a la manera de Él, no a la manera del hombre. Y le está hablando a alguien que cometió ese error. No es que a mí me dijeron, yo viví ese error. Y no quiero que usted caiga en lo mismo. Porque es triste tener que vivir para atrás y caminar para atrás otra vez por el error cometido. Y sí, cuando vas a escuchar la voz, pues vas a decir, bueno, aquí hay cosas que yo no quisiera, pues no me... Mira, hermano, si tú tienes eso en tu mente, Dios no te va a hablar. Te va a hablar el espíritu tuyo o te va a hablar el espíritu de Satanás. Pero Dios no te va a hablar, porque si tú estás negando lo que Dios quiere hacer, no estás receptivo a lo que Dios te quiere dar. Y dice que escuchaste a Dios. Y te equivocaste. ¡Bam! Es necesario tener confianza, aunque no entendamos lo que Él quiere hacer y no sea lo que tú piensas, ten confianza en lo que Dios te va a dar, porque sabes que Él es siempre correcto, bueno y agradable. Es perfecto. Mateo 7:11 te lo dice claramente. Mira cómo Mateo te lo dice, y viennos como padre. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y te pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, que tú no puedes comparar lo que Dios te quiere dar con lo que tú crees que es bueno para dar. Porque Él siempre lo hace mejor. Entonces, cuando entramos en esta profundidad, tenemos que entender que tú tienes hijos y no son tuyos, son de Él. Y Él te los da para que aprendas una conducta casta, pura y santa para una crianza correcta. Así que como padres tenemos que darle testimonio a nuestros hijos de lo que somos y llevarlos al camino correcto. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito de vida que cada uno de nosotros tiene. Y a la misma vez ellos, que te usó a ti como instrumento para traerlos a la vida, respondan al propósito de Dios. No al que te gustaría a ti, no al que a mí me parece. Sí, porque todos pensamos en títulos y dinero. No, cambia la perspectiva. Dios es más rico que el dinero. Y Dios te puede hacer millonario para hacer sus propósitos en una vida. Pero ¿sabes qué? Nada de eso nos compra ir al cielo. Ahora, la obediencia sí. Ahí es donde tú tienes que estar. Y Dios añadirá todas las cosas que tengan que añadir. Pero no, cambiemos la perspectiva. Miremos las cosas como Dios las ve. Escuchemos como Él las escucha. Hablemoslas como Él las habla. Y sintamos con el corazón amante de la verdad. Entonces Él añadirá las añadiduras que han de ser materialmente reales en la tierra. Y de ningún bien carecerá. Pero lo has puesto en primer lugar a Él. Si no lo pones en primer lugar, olvídate del resto, que serás infeliz.
No habrá felicidad, paz ni gozo nunca en tu hogar. Así que Él tiene que ocupar el primer lugar y no puede canjear eso con nadie. O sea, eso no se cambia. Sexto principio. Esto nos lleva a necesariamente ser receptivo. Quiere decir que nos acerquemos a Él abiertamente, no con retejo. No, abierto, aquí estoy. Aquí estoy, límpiame. Pásame hisopo y límpiame. Limpia mi alma, la más blanca que la nieve, decía el salmista David. Entonces, cuando tenemos esa actitud, estamos entonces receptivos a lo que Él nos quiere dar. Segunda de Timoteo, versículo 3, capítulo 3 al 16. Mira lo que te dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. A Él lo que no le gusta a la gente, para instruirle que en justicia. ¿Usted cree que usted sabe lo que es justicia? Ni yo tampoco. Pero Dios sí sabe lo que es justicia. ¿Sabe lo que es justicia para Dios? Murió en la cruz del Calvario para justificar a un pueblo que estaba en delitos, pecados, transgresiones y enfermedades y fuera a ser libertado por Dios por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la justicia de Dios. Murió por los pecadores, que éramos todos y cada uno de nosotros. Y estuvo dispuesto a morir ahí. ¿Para qué? Para que fuéramos libres y obtener la vida eterna. Por eso ahorita le decía que todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito por los cuales he llamado. Los que llamé, que son los que escogí, a esos también los escogí. ¿Para qué? ¿Para qué te escogí? ¿Para qué? ¿Para qué? Primero, para justificarte delante de Dios para que recibieran una salvación. Y segundo, te santifiqué para que te apartaras para mí. Y luego que me glorificaré. Me glorificaré porque voy a subir al cielo. ¿Me está entendiendo? Y todo esto es un evento continuo y constante para una iglesia que va a ser levantada al cielo. Entonces, cuando escuchas mi voz, te dice el Señor, vas a escuchar el propósito que tengo para tu vida, que jamás nunca añadirá tristeza. Y serás prosperado en todos sus caminos. Así como ha prosperado tu alma. Y yo se lo dije a Josué, dice el Espíritu. Y fue un conquistador. También te lo digo para ti en esta hora, dice el Espíritu. Porque tenemos que despertar a esta realidad. No mirar el contexto de lo que está pasando, sino lo que Él quiere hacer. Así que nos está describiendo a través de 2 de Timoteo cómo es la función de nuestra vida, cómo debe ser la función de nuestra vida en el plano terrenal. Cuando analizamos esta palabra, vemos que la palabra de Dios tiene una acción correctiva en todo momento. ¿Para qué? Para que recibamos la justicia de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que entendamos que la palabra nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Y tenemos que estar gozosos de la corrección de Dios para nuestra vida. No pelear, no sentirnos molestos. Todo lo contrario, gracias Señor porque corrijo y no me vuelvo a equivocar. Es la actitud correcta, hermano. Por lo tanto, aceptemos este texto como algo positivo y no negativo. Romanos 8:28 te dice al 30, 8:28 al 30, te lo voy a leer a la contextual porque te lo he parafraseado muchas veces. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y mira cómo dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen, conforme a la imagen, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. O sea, que cuando tú sigues mi palabra, yo me voy a glorificar porque voy a plasmar tu imagen en la gloria a la que te he llamado. Y el levantamiento de la iglesia, hermano. Tú tienes que despertar. Cuando yo lo estoy madrugada, yo, wow, Señor, gracias. Yo no sé si usted entiende esto, pero yo estaría aplaudiendo que esto se caiga al suelo del aplauso del Señor.
Y mira cómo dice el 30. Y a los que predestinó, o sea, a lo que ya te llamé para que recibieras lo que yo hice años atrás, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. O sea, Él no miró que tú eras culpable. Él no miró que no te lo merecía. Él no miró que tú eras un trapajoso. No miró nada de eso. Y a los que justificó, también se glorificó. O sea que te está diciendo, yo te voy a glorificar para que se plasme la imagen mía en tu vida hasta la eternidad. ¿Sabe lo que es eso? Hermano, es que usted tiene que entender esto. Esto es tan grande, que usted tiene que vivir con un sentido de proyección hacia Dios, que nada ni nadie se lo pueda robar. Y es un gozo inefable, que no importa que aquel haga aquello, que aquel diga lo otro, que aquel me hizo esto, que aquello, que ahora mira esto. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Cuando usted está en esa dimensión, hermano, usted le sonríe a la adversidad. ¿Sabe qué yo le digo? Como decía Gille, sonríe que Cristo te ama. Al bandido que me lo hace, sonríe que Cristo te ama. Al principio me daba coraje, pero después aprendí que la medicina amarga se la tome Él, la dulce me la tomo yo. Sí, porque es así, hermano. Y el diablo es el que hace las cosas. Yo le decía al de la clase esta mañana, ¿sabes qué? A mí lo que más me ayudó en la vida es saber que somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y que el espíritu de esa persona es el que está contra mí, no es la persona. Por algo es bien fácil perdonarlo. ¿Sabes qué? Para después meterle los mochos al diablo. Así que es. Porque perdonando es que se gana la batalla. Cristo nos perdonó y murió en la cruz del Calvario y ganó la batalla. ¿Me entiendes? Porque esa es la metodología que dice el Señor que tiene que ser. Y como Él no falla, hágalo igual usted. Amén. Vamos al séptimo principio y con esto cerramos. Atención. Fíjese que esto es importante porque cuando usted pone atención, todos los sentidos en su vida se alinean a un propósito, que es Él. O sea, todo, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando la presencia de Dios cae, y pruébelo, yo tengo un sillón que yo me siento siempre por él, y cuando usted se acostumbra a hacer eso, se sienta, clama, ¡pum!, todo se para. Todo se para. Y usted entra ahí. Entonces, no es que yo voy a hablarle, no, es que yo voy a escuchar lo que Él dice. Habla que tu siervo escucha. ¿Y sabes qué te va a hablar? Lo que tú necesitas saber. No lo que tú quieres, no es lo que tú necesitas. Cuando tú entres en lo que tú necesitas, entonces vas a escuchar lo que Él te dice que tienes que hacer para solucionar tu problema. Atención, atención. ¿Y Dios, cómo Dios te va a hablar? Te puede hablar audible, te puede hablar por la palabra. Yo siempre voy con la palabra abierta, porque sabes que Él habla y te recita esta palabra. ¿Sabes lo bueno que es eso? Que sabes que es Dios que te está hablando. Porque el diablo no puede hacerlo. El diablo sabe la palabra, pero no te puede hablar por la palabra. Y con todo eso a veces te usa la primera premisa de lo que te dice, que se parece a la palabra, pero no termina igual. Él siempre es inconcluso. Y ahí tú sabes que hablaste con Dios. Sientes paz en tu corazón, sientes un gozo inefable. Y eso es algo que el diablo no te lo puede dar. Y no te vas a equivocar. Pero tienes que dedicarte a hablar con Él. Y esto es muy, pero muy, demasiado importante por olvidarlo. Dios te puede hablar por medio de las circunstancias. Hay veces que te cierra las puertas y tú no puedes hacer nada. Mira, haz neutro. Es que Dios no quiere que cometas ese error. No te pongas bribón. No te pongas bravo. Y entender esos procesos nos da a nosotros maduración en el espíritu. Hay veces que Dios tiene que meternos en circunstancias por errores que cometemos para aprender que el error que cometimos no era lo que tenemos que hacer y corrijamos eso para siempre. Y pasamos por pruebas duras, pero es un propósito de Dios. Porque pasa contigo y pasa con la otra persona que está al otro lado. Y trabaja con las dos ¿para qué? Para que afinen sus propósitos en la vida de nosotros. Que esto es muy, pero muy importante.
¿Puede usar otras personas para traernos la palabra? Sí. Pero la esencia conductual del camino correcto siempre tiene que ser cónsono con esta palabra. Si no está cónsono con esta palabra, échelo al zafacón por bonito que sea. Porque el diablo le está haciendo una trampa para sacarlo. Y usted tiene que abrir los ojos para no equivocarse. Ay, Sama, quita ahí. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos en comunión 24/7. Y usted me va a decir, pero pastor, todo el día estaré yo con la Biblia. No, hermano, no entendiste. Eso no es lo que te estoy diciendo. Si leíste la palabra y te fuiste a trabajar, rumea esa palabra. Piénsala, medítala, repítela en tu mente. Y tú verás que esa palabra va a cobrar una revelación sobrenatural que tú nunca en la vida la habías visto. Todavía yo estoy recibiendo revelaciones nuevas y he leído esa palabra que sé yo cuántas veces. Olvídese de eso, no importa. Mientras más la lea, mayor riqueza encuentra. Pero léela siempre con la expectativa de lo nuevo que te va a dar Dios con la palabra que tú recibes. Mire, una de las revelaciones más grandes para la historia actual, esta cronología que vivimos, fue cuando yo le dije, Señor, he leído esta palabra más de 50 veces y todavía no sé por qué ese arco está vacío. Así le dije. Y él me dijo, armas biológicas. Y yo anormalmente pensé en ojivas nucleares. Se me fue la mente para el lado. No, eso no es. Entonces me dijo, como mi siervo se fue, déjame que me saque la gematría de corona. Y cuando saco la gematría de corona, y usted sabe el resto. 666. Y así tengo toda la revelación. ¿Usted me entiende de lo que estoy hablando? ¿De dónde sale la revelación? De meterme con la palabra de Dios. De escudriñar las escrituras. De estar abierto a que Dios me enseñe. ¿Usted me está entendiendo lo que estamos diciendo? Así es todo en la vida. No es esto, es todo en la vida. Pero por causa de no hacer caso, tomamos decisiones que después nos cuestan mucho dolor, muchas pérdidas. ¿Por qué? La programación de Dios se alteró porque tú creíste saber lo que ibas a hacer. ¿Sabes qué? Siempre lo digo. No sabemos nada. El que sabe es Dios. Y solamente en Él reposa nuestra alma para bendición y vida eterna. Esto es bien importante, hermano. Es bien importante. Vamos a ver, y con esto cerramos para que los adoradores pasen. Hebreos 2, 1 al 3 eran, 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3. Aquí está. Por tanto, sí, esa misma es. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Eso se refiere a que no pusiste atención, lo hiciste como tú creías, porque antes de poner atención ya tú hiciste un preconcepto de lo que ibas a hacer. O sea, formaste una idea preconcebida en lugar de escuchar lo que Dios quiere hacer. Entonces, trataste de encajonar a Dios, en mi parecer. Espérate, yo creo que lo acomodo aquí para que me salga así porque yo quiero así. No te equivocaste. Es todo lo contrario. Él te acomoda a ti para hacer lo que Él dice que tú tienes que hacer. Y cuando entras en esa dimensión, aunque te parezca un disparate, ¿sabes qué? Él siempre tiene la razón. Nunca se equivoca. Por esto es importante que hoy entendamos que nosotros tenemos que orar y poder identificar que estamos escuchando la voz de Dios. Hay unos cuantos principios más. El Señor dice que se los traiga para la próxima predicación. Ya Él me dirá. Se los traeremos como Él quiera. Sí. 3 principios más. Bueno, pues lo traeremos, Señor. Así que yo quiero que hoy usted se lleve estos conceptos, ya que están por internet. Si usted tiene alguna duda de la explicación, con mucho gusto estaré aquí para ayudarle. Y nosotros vamos a orar porque usted escuche la voz de Dios. Amén. Pero vamos a hacer una oración para entregar lo que tengamos que entregar y que Dios instale lo nuevo que Él quiera hacer. Amén. Vamos a ponernos en pie. Adoración puede ir pasando. Amantísimo Dios y Padre Celestial. En este momento, Señor,
Venimos a ti, al trono de la gracia, al oportuno socorro, a clamar a ti para entregar, Señor, nuestras cargas que no son agradables a ti. Te pedimos, Señor, que a través de esta entrega y arrepentimiento del pecado por ser un obstáculo para el mover tuyo en nuestra vida, nosotros podamos recibir lo nuevo que tú quieres instalar en nuestra vida. De tal manera, Señor, que podamos ser aceptos a ti para hacer la buena obra que tú has puesto sobre nuestros hombros. Hoy venimos a ti en acción de gracia y arrepentidos de toda obra pecaminosa que impide el libre albedrío tuyo en nuestra voluntad para tomar las riendas de nuestra vida. Clamamos a ti sabiendo, Señor, que somos pecadores arrepentidos, que somos débiles y frágiles, pero tu palabra dice que en nuestra debilidad se perfeccionará tu poder. Y hoy clamamos porque esta debilidad se convierta en una fortaleza que se convertirá creyéndote a ti, escuchándote a ti, mirándote a ti y obedeciéndote a ti. Como siempre te digo, Señor, a ti solo miramos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo serviremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor, y deje que Dios taladre nuestra vida y nos reestructure a la imagen y semejanza de Él. Que Dios les bendiga.